Hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Y juntos somos Misio Dei. Misio Dei Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Misio Dei no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Misio Podcast. Hoy vamos a tener el último episodio de nuestra serie Todo me es lícito y hoy es hábitos y costumbres. Nosotros pues les dejamos una cajita, recibimos algunas sugerencias de lo que vamos a estar hablando hoy, así que vamos a empezar. Bueno, para la dinámica de hábitos y costumbres decidimos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, por cada mal hábito o costumbre que ustedes nos compartieron, vamos a mencionar un hábito positivo que nos puede ayudar a contrarrestar y pues terminar con esos malos hábitos. Entonces, perfecto. Vamos a ello. Bueno, nuestro primer hábito o nuestra primer costumbre fue por una de nuestras seguidoras que queremos mucho y dice difundir comentarios legalistas en redes sociales, ¿sí? Entonces, para hacer una aclaración aquí, el legalismo es una posición esencialmente opuesta a la gracia y eso es algo que queremos dejar como en claro para poder que entiendan a qué se refiere el legalismo. El legalismo en sí toma la ley y la aísla de Dios, quien fue pues quien nos dio la ley, ¿no? El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, gozo, vida o pasión. Es una rutina, es un tipo de mecanismo para mantener una ley externalista. Es decir, una ley que en papel se ve bien, pero que no ha trastocado, es decir, que no ha realmente transformado el corazón del hombre y entendido el significado de ella. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo, pues Jesús, yo creo que en su humanidad él vivió el legalismo de maneras extremas, ¿sí? Por ejemplo, el sanar a alguien en el día de reposo o el decirle a los fariseos que él era la ley de Dios encarnada, le representaba que los fariseos se levantaran en contra de él, ¿sí? Nosotros pues nos estamos viendo The Chosen y creo que esas han sido de las escenas como más impactantes, ¿no? Muy controversial. Ajá, cuando me acuerdo mucho de una escena en la que él dice como yo soy la ley de Dios y todos quedan como ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Sí? Entonces el legalismo hace eso. Porque en sí los fariseos no habían entendido que la ley había sido instituida como un pacto y una muestra de amor y gracia para el pueblo, sino que más bien estaban como enfocados en obedecer reglas sin entender el trasfondo de las mismas, ¿sí? Porque el obedecer a Dios no debe ser por obligación, sino porque la ley tiene un plan de amor y redención para nosotros, ¿sí? Porque la gente confunde de que no, es que vivimos en gracia y ya no hay ley. No, la ley, lo que él vino a hacer fue a romper con ese legalismo que existía sobre la ley, pero la ley existe todavía y lo que él vino a hacer es a mostrarnos cómo poder vivir esa ley en gracia y amor. En amor, ¿qué es eso? Él es amor. Exactamente. Entonces, para hacer una reflexión final o una conexión final entre este hábito y la palabra, nos podemos referir a Santiago 1 del 19 al 27. Allí se nos habla acerca de poner en práctica la palabra de Dios y no solamente escucharla y olvidarla al instante. Más bien se nos es claro que debemos tener cuidado con la forma en que reflejamos la ley de Dios. De hecho, el versículo 26 dice: si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Ouch. Me encanta y por eso es que lo que va a contrarrestar el legalismo es el amor, ¿sí? Porque es que lo que dice David, el legalismo es muy superficial, como que se queda en lo que está escrito literalmente, pero no mira el trasfondo de lo que hay allí, ¿sí? Entonces, claro, los mandamientos y todo lo que cumplían los judíos, pues chévere, esa era su manera, pero Dios vino y dijo, no, vamos a dejar de hacer esto por hacerlo y vamos a vivir de manera, y vuelvo y digo, intencional. Entonces, como el hábito que lo contrarresta
es el amor, vamos a centrarnos en lo que directamente sería el amarnos los unos a los otros. Entonces, lo contrario de esto, del legalismo, sería vivir en comunión, vivir en amor, hay que vivir el evangelio, no como si fuera una rutina, sino como, vuelvo y digo, es que es algo intencional. Llevando esa línea, en Juan 13:34 dice así, y se los voy a leer para que quede súper textual. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo, o sea, Jesús, Dios, los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Ese amor no es cualquiera. La forma en la que Jesús nos ama no tiene nada que ver con la manera en la que nosotros coincidimos el amor. Nosotros creemos que amamos, pero a la vez estamos juzgando, criticando, mirando la pajita que hay en el ojo del otro cuando uno tiene el tronco aquí metido en la cara. Entonces, esa es una invitación a que en vez de hacer comentarios, no solamente en redes sociales, porque uno critica facilito en comentarios diciendo cosas, o en la mente, sino que podamos realmente llevar una vida en la que podamos experimentar el cambio de adentro hacia afuera, porque eso es realmente vivir el evangelio, que es opuesto al legalismo. Y que hay un versículo que habla específicamente de soportándonos unos a los otros, y yo digo que por algo Jesús tuvo que escribir o inspirar a inscribir soportándonos, porque es difícil en nuestra humanidad a veces querer a alguien o amar a alguien que hace cosas que a uno lo hieren o que hacen cosas que no van con los principios que uno tiene. Pero la Biblia es clara cuando nos pide como iglesia amarnos los unos a los otros, ¿sí? Y soportar tal vez esas situaciones, esos momentos de discomfort, como sí, como discordia que, exacto, como que me generan incomodidad también a mí. Quería como hacer ese comentario como para cerrar, como decir que a pesar de que la ley pueda decir tantas cosas, Jesús en su gracia y en su amor vino como para decir sí, pero, ¿sí? O sea, como sí se va a cumplir la ley, pero entonces háganlo de esta manera, que es la manera correcta, ¿sí? Y no es un amor condicionado a, ¿sí? Es un amor ágape, que hablábamos, pues, o que se conoce como el amor ágape. Entonces es un amor que no tiene una condición, ¿sí? No es como que yo te amo porque tú eres así o asá, sino más bien yo te amo sin importar cómo tú eres, ¿sí? Es que Dios es tan raro, pero en el buen sentido, o sea, es como súper diferente a lo que en nuestro razonamiento podemos ejecutar, ¿sí? Y por eso, como para cerrar este buen hábito de amarnos los unos a los otros, voy a citar a 1 de Juan 4, donde dice que: queridos amigos, queridos misioners, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero, ahí está el pero, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es una cosa que se explica por sí sola. O sea, Dios es amor, el amor es Dios, ya. Así es. Eso no hay para donde más echar. Y entonces les voy a presentar también el segundo mal hábito. Y este es pasar muchas horas en redes sociales y que esto sea lo primero que hacemos en el día cuando nos levantamos. Ouch. Esto yo creo que nos cae casi a todos. O sea, lo primero que uno hace, yo creo que ni siquiera uno puede ver bien y uno ya está agarrando el teléfono para andar mirando qué subieron en Instagram, qué pasó en TikTok, o sea, ni la Biblia es como para decir que uno dice, no, pues voy a leer el versículo, nada. Sí, se ha vuelto costumbre, ¿no? Exacto. En Eclesiastés 10:18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Y también quiero ahí citar junto a esto Proverbios 6 del 9 al 11, que dice, es que ese capítulo se titula Lecciones para la vida diaria. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Este último yo creo que se puede como tomar muy directamente hacia el tema de la economía, de las finanzas, pero la verdad yo considero que como es algo de la vida diaria, unas lecciones que da, en realidad está hablando de muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? O sea, si uno se queda dormido, literalmente como dice el dicho, camarón que duerme, se lo lleva la corriente. Y eso aplica en lo financiero, en lo académico, en lo laboral, en lo espiritual, porque si uno deja de ejercer
todas las disciplinas del cristiano, la oración, el ayuno, lectura de la Biblia. Súper cierto. Pues ahí sí, mijito, camarón que se duerme se lo va a llevar la corriente. O sea, viene el enemigo de formas muy sutiles y nos va acabando de dormir y nos lleva a la corriente literalmente. Y entonces ya cuando nos vemos estamos de cierto modo alejados de Dios, como que ya estamos muy ajenos a sus cosas. Y eso a mí me parece que es como peligroso, o sea, porque el centro de nuestra vida es vivir para Dios. Para Dios. Entonces me parece que sí es un muy mal hábito. Y entonces no es que no vayamos a dormir, no es que no vayamos a tomar siestas ni que descansemos, sino que como todo en exceso es malo. Es malo. Entonces, y el ocio también es bueno, porque de hecho yo estaba viendo, para hacer un paréntesis, David en sus tiempos libres tocaba el arpa. O sea, él utilizó su espacio libre de ocio en algo que es productivo y fructífero, edificante, que aportó a su ministerio. ¿Sí? Entonces es como saber usar bien el tiempo. Pues tampoco es que uno se va a levantar a las 5 de la mañana y me voy a poner a practicar piano. Pero bueno, pues puede ser el caso, ¿cierto? Puede haber gente que lo haga así. Exacto. El todo es saber cómo distribuir esos tiempos. Y aquí, como para dar un tip de vida en general, algo que a mí personalmente me sirvió mucho, sobre todo cuando estaba en la universidad, que tenía tantas cosas por hacer, era tener planeadores, ¿sí? Entonces era tener listas. Entonces yo asignaba tiempos. Entonces, digamos, yo tenía una técnica que yo cogía esos sticky notes y ponía como todo lo que iba a hacer en el día con respecto a algo académico, personal, demás, y lo anotaba y le asignaba unos tiempos. Obviamente muchas veces no cumplía con los tiempos específicos. Digamos, yo decía 30 minutos para esta tarea, de pronto me echaba una hora, pero eso me ayudaba a dar orden en mi mente y así no estar como, uy, ¿qué tengo que hacer ahora? Ay, no voy a hacer nada, me voy a sentar a ver TikTok. No, porque sí tengo cosas por hacer. Entonces, planear y planificar también es súper importante, hasta para los tiempos de ocio. ¿Qué voy a hacer en este tiempo de ocio? No, me voy a dedicar a ver una película, 2 horas, no más, ¿sí? Voy a, no sé, a leer un libro, voy a salir a correr. O sea, eso también es súper importante para ayudarle a dar como sentido y estructura a la mente, ¿sí? Es ser intencional, es que todo cae sobre eso, ¿no? Entonces, para contrarrestar este mal hábito o costumbre del ocio y de pasar mucho tiempo en redes, pues tenemos escudriñar las escrituras y congregarnos. Unimos esos dos. Pues mientras más tiempo pasamos en intimidad con Jesús, aprendemos a conocerle, y en este conocimiento Él nos permite vencer las acechanzas del enemigo. Y eso es algo que yo he experimentado de primera mano. Entre más tiempo yo paso en intimidad con Jesús, donde yo estoy solo con Jesús, más yo aprendo a conocerle y más yo aprendo también a qué es bueno, qué es malo, y cómo puedo yo moverme en este mundo que es tan confuso a veces, porque en este mundo hay tanta información, hay tantas cosas todo el tiempo. Entonces uno como que, Dios, pero ¿cómo me muevo? O sea, ¿cómo me manejo en medio de estas situaciones? Y ahí va el nombre de la serie, todo me es lícito. Ajá, exacto, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si nuestra mente está fortalecida en Jesús, aunque el enemigo quiera engañarnos y decir pues mentiras a nuestra mente, vamos a tener la fuerza y la valentía para decir, no, esto no es cierto, esto no me aplica a mí, así que por favor, deja esto a un lado, y vamos a dejar esos pensamientos derrotistas y de depresión a un lado. En Efesios 6:17 la escritura nos invita a tomar la armadura de Dios. Me encanta este verso, estos versos de la palabra, porque al final en el 17 dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Si usted y yo no pasamos tiempo en la palabra, no pasamos tiempo escudriñando las escrituras, no vamos a conocer el corazón de Jesús. Yo me acuerdo que cuando empezamos un estudio bíblico con Mafe, que tenemos pendiente por continuar, lo primero que dijimos fue, empecemos con Mateo. ¿Y cuál es el primer capítulo de Mateo? La genealogía de Jesús. Y uno dice, ¿y eso para qué? ¿De aquí dónde va a salir? Cuando nos sentamos intencionalmente a estudiar la genealogía de Jesús, nos dimos cuenta de unas cosas brutales, o sea, de boquiabiertos, porque como les decía antes, pues con el tema del legalismo, uno ve esas letras y esas palabras y uno las lee en la iglesia así, traca, pero cuando uno entra a mirar por qué están ahí, es súper... Y entender unos conceptos, por lo menos para dar un ejemplo y continuar en esa genealogía de Jesús, era como entender por lo menos que la genealogía de Jesús era la que anunciaba la llegada del Salvador. ¿Sí? O sea, si la genealogía de Jesús no estuviese así de detallada, no se hubiese podido trazar que este era el Jesús. O sea, la genealogía era testiga
de que Jesús era el Salvador. Entonces estas son cosas que uno dice como, ah, sí, la genealogía de Jesús, ya. Pero cuando uno se sienta, uno dice como, wow, o sea, desde el tiempo atrás se venía anunciando y en hechos y en acciones se venía informando que Jesús venía. Entonces, por eso es tan importante leer la Biblia, y no debería ser solo una costumbre, sino un estilo de vida, ¿sí? Debería ser parte de nuestro estilo de vida, pues en ella encontramos la vida eterna que es Jesús. Y realmente si solo alimentamos nuestra mente con contenido basura, como tanto del que encontramos en redes sociales hoy, y no le damos el tiempo necesario a ser llenos del Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra, vamos a ser presas fáciles, como decía Mafe, para el enemigo, ¿sí? Vamos a creernos cualquier mentira que el enemigo nos dice y no vamos a poder salir de estos círculos viciosos y estas tentaciones que siempre estamos como, porque siempre caigo en lo mismo, porque siempre lo mismo. Pues porque tú no estás dedicando realmente intencionalmente un tiempo a la intimidad con Jesús. Es que es como otro pequeñito paréntesis, en una enseñanza que di hace poco, di el ejemplo de algo que me enseñaron cuando era adolescente, de que hay un perro negro y hay un perro blanco. Y el perro al que tú más alimentes, pasees, cuides y bañes es el que va a estar mejor. Y si tú alimentas al perro negro, que en este caso sería todo el contenido de ocio, el chisme y un poco de cosas y los hábitos malos que estamos viendo, entonces ese perro va a ser más fuerte. Pero si nosotros alimentamos la oración y congregarnos, estudiar la palabra, porque no es leerlas, estudiar la palabra, tener conversaciones sanas, estos espacios también son buenos, pues ese perro blanco va a ser mucho más fuerte. Entonces cuando el pequeñito quiera, entonces el grande hace no. Entonces es así. Y bueno, congregarnos es muy importante. Para cerrar ya, pues al hacerlo pasamos más tiempo con personas que tienen un corazón similar al de Jesús, y así logramos también compartir momentos en la vida real, más momentos en la vida real que a través de pantallas, que eso es súper importante en esta época. Literal. La Biblia nos invita a no dejar de congregarnos, sino más bien a animarnos los unos a los otros a permanecer en Jesús, y más ahora que el tiempo de nuestra redención se acerca. Entonces, para nuestro tercer hábito o costumbre tenemos chismear, y este es uno que yo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos sido víctimas y presas del chisme, porque somos seres humanos y comunicativamente estamos diseñados de alguna manera para hablar, para compartir cosas. Tristemente utilizamos esa habilidad para el mal, para alimentar al perro negro, así como dijo Mafe. Este de algún modo lo puedo empezar conectando con el primer hábito, ¿verdad? Nuestro primer hábito, legalismo, ajá. Y nuevamente cito a Santiago 1:26, que dice: si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Entonces esto de alguna manera va conectado con lo que estábamos diciendo en el primer hábito. Lo cito por esa parte que dice: no controla su lengua, se engaña a sí mismo, ¿sí? Es que la base del chisme en sí misma es eso, un engaño, ¿sí? Total. El chisme es una mentira, una verdad mal contada o contada a medias, ¿sí? Entonces, una historia siempre tiene dos caras, versiones. Y es fácil ser presa de historias mal contadas y replicarlas una y otra y otra y otra vez sin verdaderamente saber si esto es verdad o no. Entonces, el chisme te hace ser necio y pierdes la sabiduría que Dios te ha dado. En Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca peleas, el chismoso aleja a los mejores amigos. Yo creo que todos hemos sido víctimas de alguien o hemos sido victimarios de alguien, en el sentido de que por una historia mal contada o un chisme mal contado, se han alejado dos personas, se han peleado, hemos causado discordia o nos han causado discordia. Y ahí es donde tenemos que analizar Proverbios 16:28. O sea, ¿estamos realmente separando gente con lo que decimos o estamos verdaderamente uniendo a la gente? Y quiero cerrar este hábito con un verso que me gusta en Efesios 4:29. Dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Y amigos misioners, yo les digo, cuando uno más tiempo pasa en la palabra de Dios, que es el hábito anterior, uno más aprende que Jesús para toda nuestra vida nos dejó un manual muy bien escrito. Es que encontrar este tipo de versículos y uno entender que uno ha vivido situaciones así, donde uno ha sido víctima o victimario, uno dice como: ¿dónde más qué libro desde la antigüedad ha dicho: hey, evite hablar mal de esto, evite hablar mal de su hermano, evite conversaciones obscenas, que nada que le edifican? Y esta es la realidad. Ahorita hay muchos coach motivacionales que dicen como:
invierte bien tu tiempo, dirige bien tus esfuerzos. Jesús ya nos había dejado un manual escrito sobre eso y nosotros lo desechamos. Entonces es importante leer y ser intencionales con la palabra de Dios. Ahí hay dos cosas. Eso último que dice David de los coach es bien gracioso porque, o sea, no sé qué pasa por nuestra cabeza que a veces le creemos más al coach que al original, que es... Que a quien da la sabiduría, porque igual hay coaches muy buenos, pero a veces le creemos más a una persona y lo que pasa es que, ¿cómo lo digo? El coach o un mentor o como tú quieras llamarlo, como dijimos la vez pasada, un líder religioso, no sé, lo que sea, es una persona que a fin de cuentas tiene una inspiración si la busca verdaderamente de parte de Dios. Pero quien da la sabiduría es Dios, ¿sí? Quien ha permitido que la ciencia aumente, que estas cosas se desarrollen es Dios. Y muchas veces le creemos es al instrumento y no a quien usa al instrumento, ¿sí? Quiero aclarar solamente que aquí es importante decir, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces el instrumento permea con sus propios pensamientos el concepto que Jesús le dio, ¿sí? Es decir, muchas veces uno puede influenciar los discursos de acuerdo a las experiencias que uno ha vivido y eso es parte del ser humano. Por eso uno tiene que irse a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Por eso quería hacer el comentario. Eso. Y es que, claro, cada uno tiene una percepción. O si no, díganme y dejen ahí en los comentarios en qué parte de la Biblia dice que al que madruga, Dios le ayuda. O sea, ¿dónde dice textualmente eso? ¿Sí? En ningún lado. Es simplemente algo que se tomó de un verso en el que da una especie de idea y ya, y simplemente un pastor X o yo no sé quién o alguien fue y dijo en su mundo, al que madruga Dios le ayuda y uno escucha enseñanzas donde dicen porque al que madruga y todo el mundo dice Dios le ayuda y uno dice pero ¿en qué lado leyeron eso? Entonces es muy importante que nosotros pensemos, seamos muy críticos a la hora de escuchar cualquier cosa, ¿sí? No solamente un chisme o una historia mal contada, como dice David, sino también en la iglesia, o sea, puede que una enseñanza parezca un chisme, porque puede que lo que están diciendo, y eso suena súper raro, pero puede que lo que se está diciendo es como rarito, ¿sí? Sí, como que no encaja realmente, uno no cree que venga realmente de Dios. Y eso es importante, como les decíamos la vez pasada, todo filtrenlo con la palabra. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Cuál es el hábito para contrarrestar el chisme? Bueno, para contrarrestar el chisme tenemos algo que es súper duro, la verdad. Yo tengo que confesarlo, es que esto es muy difícil, el hábito de orar. Orar requiere de mucha intención, mucho sacrificio, mucha disciplina, porque es que es difícil. Y no me refiero a orar de que me voy a arrodillar acá y hasta que no me peguen las rodillas, no, o sea, es el hecho de... Voy aquí a exponer a David, porque él tiene una práctica muy curiosa que me gusta, y él le pone un asiento a Dios y un día hasta le sirvió agua y después me dijo, me tomé el agua de Jesús. Entonces me parece muy curioso porque él lo hace muy, o sea, como si fueran amigos, ¿sí? O sea, es decir, ahí está sentado Jesús, me lo voy a imaginar ahí, yo voy a estar acá y le voy a hablar. Tal vez puede sonar súper raro, pero la verdad a mí me gusta mucho y la verdad admiración porque yo soy muy dispersa. Entonces yo me siento a hacer eso y me distraigo y hasta ahí llego y ya yo me lo imagino parado, o sea, cualquier cosa. Entonces, orar. Orar es lo que va a contrarrestar el chisme y también se complementa mucho con los otros buenos hábitos para contrarrestar los malos hábitos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué orar contrarresta el chisme? Porque en la Biblia nos habla de que debemos orar por los otros y yo ahorita les voy a decir en qué situaciones. Entonces hay que orar por mi hermano, por mi amigo, incluso por mi enemigo, para que él sea bendecido, para que Dios trabaje en su vida, para que tenga una buena vida espiritual y en otras áreas de su vida, pues para que Dios lo ayude. Les voy a leer textualmente. Si se habla de la situación difícil que entristece a alguien, les tengo el texto bíblico. En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Ahí en Santiago no dice que si alguien está triste, hablen entre ustedes para que sepan lo mal que le está pasando al otro. No, o sea, dice, oren, oren. Otra situación está en el verso 14, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y además ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y también
tenemos un ejemplo que me gusta mucho, que está en Hechos 12:5 y dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. O sea, una situación. Pésimo. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, para contrarrestar el chisme, orar por esas personas de las que conocemos situaciones. Y que es difícil, pero es bíblico. Como decimos, todo, si uno se basa en la Biblia, realmente obra para bien. Y bueno, para el cuarto mal hábito hay uno que es bien chévere, porque ya lo habíamos tratado en el episodio anterior, fue de los ídolos modernos, que tiene que ver con el yo, con ese amor súper excesivo a uno mismo. Y el hábito es tener mayor concepto de sí mismos o creernos mejor que otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto es un mal hábito. Es que es como muy evidente, porque el creernos más que otras personas o creernos así como la última Coca-Cola del desierto tiene mucho que ver con el ego, con el orgullo, con el creer y poner toda mi confianza en mis capacidades, en mis talentos. Y porque no hasta en la apariencia física, ¿no? Pues no pasa falta mucho el que se cree. Entonces, este tipo de mal hábito carece de carácter, ¿sí? Y de hecho, acá en Romanos 12:3 nos dice: nadie en el planeta tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, este hábito realmente tiene un gran riesgo, porque no es solamente el hecho de creerme más que el otro, de que te miro así, sino que hay algo invisible, por no decirlo, algo no tangible, que es ese posicionamiento que uno tiene en su interior de que va primero, ¿sí? Y creo que lo hemos dicho un montón de veces en los otros episodios, de que Dios es primero. O sea, nosotros debemos tener como una especie de pirámide, y en la puntita debe estar Dios. Pero cuando tú tienes un valor mucho más alto de ti mismo, tú te pones sobre todo lo que está aquí en esta pirámide. Y ahorita que tú dices pirámide, digamos que la pirámide debería ser como más bien invertida, porque si uno se da cuenta, la pirámide en el fondo tiene más espacio. Sí, es más amplia. Entonces debería ser como una pirámide invertida, donde primero arriba esté Dios, que ocupe más espacio, y lo último que ocupe sean cosas que no requieran mayor atención o que no me roben ese posicionamiento, porque uno muchas veces dice la pirámide, pues claro, en la pirámide arriba está una Dios, punta. pero una punta es algo así pequeñito. Ok, sería ¿sí? más área y orden. Que solo el 1, 2, 3. Generalmente uno hace la pirámide como la conoce, pero si uno la invierte, tiene más abajo sentido. tiene más sentido para este ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos bien esa pirámide invertida, que sería ya un espacio más grande, pues todo estaría bien. Pero de ser lo contrario, que Dios esté en otro espacio, cualquiera que sea, es muy probable que uno llegue a la arrogancia, a la soberbia. Y es que eso no lo decimos por decirlo. Eso está en Proverbios 16:18 y dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. O sea, qué miedo uno tenerse en una estima súper alta y que eso mismo le genera a uno la arrogancia y otras actitudes que finalmente lo que dice la Biblia es que preceden a la caída de esa persona. Y entre más alto uno esté, más fuerte se total. Entonces, sí no quisiera que yo, ni David, ni ninguno de ustedes esté en esa posición, por favor, bájense antes de que caigan de ahí. Y también en Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perfecto. Y pues, ¿para qué les digo más? Si con esas citas ya uno tiene para reflexionar ya todo lo que quiera. Entonces, para terminar, sí les voy a decir solo un versículo más, y es en Isaías 2:11, que dice: el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Amén. Y bueno, para cerrar eso y antes de entrar como al ídolo que contrarresta, en Proverbios 11:2 dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Y eso es algo que complementaría muy bien lo que Mafe estaba diciendo acerca de cómo el orgullo nos puede llevar a una caída, ¿sí? Porque las caídas muy generalmente representan eso, deshonra. Entonces,
Paréntesis. Lo que pasa es que si ustedes han visto Mulan, Mushu le dice a Mulan, deshonra. Y otras cosas Y más otras sobre, cosas que sobre no la vamos a vaca. Entonces, cada vez que escucho la palabra me da risa porque lo tenemos muy interiorizado. Pero bueno, para cerrar allí, pues las caídas están relacionadas a una deshonra. Y pasa mucho. Uno ve muchas veces que tristemente por el orgullo vienen caídas que traen deshonra a familias, que traen deshonra a hogares. Y eso pues genera problemas. Malestar. Exacto. Entonces, para contrarrestar este hábito, tenemos el buen hábito de ser humildes y mansos de corazón. No mensos, mansos de corazón. Porque eso es algo también que pasa mucho y la gente confunde la mansedumbre con ser menso. Entonces, en Efesios 4, Pablo le escribe a la iglesia. Él les dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que ustedes han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto es importante porque a medida que nuestro corazón es transformado por Jesús, entendemos que todos hemos sido llamados a la misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo para estar con Jesús por la eternidad. No es que Mafe fue llamada a una ideología y yo fui llamado a otra. No, nosotros fuimos llamados y nos encontramos en Jesús es porque hemos sido llamados a la misma esperanza y la misma bienaventuranza. Así que el ser humildes nos permite reconocer que fue el mismo Cristo quien repartió dones y talentos en una medida que Él sabe es la correcta para cada persona. Yo sé que Jesús no le dio más a alguien que no puede controlar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está demostrado que la parábola de los talentos, ¿sí? A uno le dio 10, a otro 5 y a otro 1. ¿Y qué hizo el que tenía 1? No, lo escondí para no hacer nada más. Pasa, esas cosas pasan. Entonces no debemos gloriarnos o jactarnos de tener algo, pues cualquier cosa que tengamos ha sido permitida y dada por Jesús, y asimismo debemos rendirle cuentas a Él en el día final de qué hicimos nosotros con ello. Si lo utilizamos para nuestra gloria y para la construcción de un reino humano, o si verdaderamente edificamos a otros a través de lo que Jesús nos entregó. Pues ahí, al pensar que somos más que otros, solamente nos engañamos, porque Jesús repartió dones y talentos a todos por igual según la medida de la fe que tenemos en Él, la cual en sí también es un regalo. Ahí es donde yo quería mencionar la medida de la fe. La Biblia habla de la medida de la fe. La medida de la fe inclusive es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Entonces la fe que tenemos en Jesús ha sido también otorgada por Él mismo. Entonces ni siquiera podemos jactarnos de yo tengo la re fe, ¿sí? Porque la fe que Jesús te ha dado a ti y a mí es una fe regalada, o sea, es una fe que Él mismo dijo, a Mafe le voy a dar 20 gramos de fe, si la mide en gramos, a David le voy a dar 50, a ya le voy a dar 10. ¿Por qué? Porque Él conoce y Él escudriña el corazón. Entonces la medida de la fe es un regalo de Dios. Obviamente, entre más uno busque, entre más uno se acerque a Jesús, esa medida de fe puede crecer. Se ejercita, pero en sí Él, lo que hizo Él de los talentos, el de los 10, el de los 5, ¿sí? Hizo esto, creció, y así es como Jesús nos da una base sobre la que podemos construir en fe, en dones y en talentos. Por eso no nos podemos jactar, porque eso nos lo dio Él, y el día que Él venga y diga, ya no más. Esa canción de Barak, de Acepta, me gusta mucho porque dice, quita todo lo que quieras quitar y dame todo lo que me quieras dar, y cuando tú me lo pidas, yo te lo voy a devolver, porque ahí uno entiende que todo lo que viene es de Él, por Él y para Él. Entonces ese es cómo contrarrestar ese cuarto hábito. Y es que, como para complementar el ejemplo de los talentos, quisiera complementar con algo que de pronto no involucre un valor en sí, sino como la función. Y tiene que ver pues con que cada uno de nosotros, también se hace esto en la iglesia, somos como una parte del cuerpo, ¿sí? Todos nos complementamos. Exacto. Es como, ¿qué parte del cuerpo soy? Y estoy entrenando o no estoy entrenando, y para qué lo estoy haciendo. Sí. ¿Cuál es el propósito? Exacto. Metafóricamente, yo soy un dedo meñique, o sea, ¿para qué sirvo? ¿Sí? O sea, para traer el mercado, para agarrar la bolsa, o para, sí, no sé, para hacer, o sea, sí. Tengo una función. ¿Y qué voy a hacer con esa función? Es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Cada uno tiene un don, un talento, algo que Dios nos dio, que nos caracteriza, pero ¿cómo estamos ejercitándolo?
Esa es la Súper cuestión. importante pensar y hacer ese análisis para poder realmente ser útiles dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, para el quinto y último hábito tenemos uno muy popular, que es el que peca y reza empata. Y esto se ha hecho costumbre inclusive dentro de nuestras iglesias cristianas, porque el hecho de cometer un pecado repetidas veces y creer que porque Dios nos perdona una y otra vez, entonces estamos bien y así vamos a llegar al cielo. Esto es un engaño. Total engaño. Y se los digo en el nombre de Jesús, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Y cuando uno se engaña tantas veces, uno cree que eso es una verdad. Y uno vive tranquilo. Y muchas veces uno no logra discernir muchas cosas hasta que Jesús no lo libera a uno de esas mentiras que uno mismo ha construido. Entonces, vivir en pecado no me va a llevar al cielo. O sea, no hay forma de que yo llegue al cielo viviendo en pecado. La Biblia es clara con que Él viene por una iglesia pura, limpia y santa y sin mancha ni arruga. Entonces, para contrarrestar este dicho tan popular, la Biblia en ningún lado dice que el que peca y reza empata. Más bien se nos advierte que no debemos jugar a ser cristianos, sino que necesitamos alejarnos del pecado y ser santos. En primera de Pedro 1, del versículo 13 al 16 dice: por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese, es decir, mire para arriba. Sean hijos obedientes, no hagan las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente sana, así como también es santo el que los llamó. Pues en la escritura dice: sean santos porque yo soy santo. No sea que por estar jugando a ser cristianos desperdiciemos el regalo más grande que se nos ha otorgado, que es nuestra salvación, pues somos salvos por gracia y por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, si no prestamos atención a la palabra de Dios y la obedecemos, nos podemos extraviar y descuidar esta salvación. Hebreos 2, 1 al 4 nos advierte, y se los quiero leer completo porque siento que son versículos que nos dejan muy claras las cosas. Es necesario que prestemos más atención al mensaje que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Si el mensaje que los ángeles anunciaron fue verdadero, toda desobediencia recibió su merecido castigo. Le pasó al diablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta gran salvación? El Señor anunció primero esta salvación y luego nos fue confirmada por los que la oyeron. Además, Dios confirmó su mensaje acerca de esta verdad por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones que el Espíritu Santo distribuye según su voluntad. Y volvemos a lo que estábamos diciendo. Es voluntad de Dios lo que Él hace. Y entonces así yo hago una conexión con el hábito anterior, que es el de tener mayor concepto de nosotros mismos. No sea que por estar tan enfocados en ejecutar un don para nuestra propia gloria y para ser reconocidos, descuidemos tan gran salvación que nos ha sido otorgada. Y eso es algo que lo he visto de primera mano en personas que se han enfocado tanto en lo que Dios les dio y se han olvidado de quién se los dio. Y eso es morir a la salvación. Ajá, y digamos que eso de enfocarnos más en lo que Dios nos dio y en el trabajo que Dios nos encargó, voy a abrir aquí una puerta que no sé si en algún momento vamos a tocar, del abuso espiritual. Porque el abuso espiritual, primero, para darles un contexto y un paréntesis, que nosotros igual ya lo hemos hablado, tiene que ver con relaciones de poder. Para que haya un abuso espiritual, y obviamente es espiritual porque estoy hablando de las iglesias como organizaciones, hay unas jerarquías. Entonces, uno, somos los feligreses, por decirlo de una manera tradicional, somos los que vamos a la iglesia a recibir, porque por encima de nosotros, jerárquicamente, porque para Dios somos iguales, jerárquicamente hay pastores o líderes o profetas, yo no sé cómo lo llamen en sus organizaciones. Entonces, esas diferencias, y sobre ellos seguramente que hay más gente, ¿cierto? Organizacionalmente, sí. Exacto, jerárquicamente, porque debe haber un orden. Entonces, esas jerarquías son las que dan paso a que hayan unos abusos por eso, porque se pierde la visión de lo que la persona realmente está llamada a hacer. Entonces, en un ejemplo muy básico, que es una iglesia con un pastor y sus ovejas, entonces el pastor, quien es el que debe tener muy clara la visión, la pierde, porque deja de hacer las cosas con la intención original, que es la que Dios dice que es, y comienza a preocuparse de otras cosas muy superficiales, ¿sí? De ejecutar dones, cosas y talentos. Exacto. Entonces digo que abro esta puerta porque tiene una relación con las cosas anteriores, que tiene que ver con el creerme mayor que otros, que tiene que ver con el legalismo, porque entonces comienzo a fijarme en cosas que son superficiales, comienzo a quejarme de cosas que no tienen nada que ver, comienzo a generar chismes, comienzo a hacer una cosa, comienzo a hacer otra, y entonces terminamos cayendo en este, digo yo, peca
reza y Y empata. empata. Porque acordémonos que pecar no es solamente el que comete Adulterio, fornicación, homicidio, o cualquier ajá. otra cosa, sino que va desde sencilleces como mentir, chismosear, ¿sí? Entonces, o abusar de otras personas. Exacto. En su mente, en su físico. Todo eso también se considera pecado. exacto. Entonces quería hacer como esa Luego puerta. hablaremos de eso un poco más a profundidad. Pero bueno, Sí. cuéntanos cuál es el hábito que contrarresta este mal dicho del que peca y reza empata. Bueno, directamente voy a decir que es pedir perdón y apartarnos del pecado. Pero también tengo que decirlo porque este es un hábito como reflexivo y bonito que aplica para todo lo que ya hemos mencionado. Porque no solo es, dije un chisme, oro y digo, ay, ya no lo voy a hacer y vuelvo y caigo en el chisme. Y ojalá oráramos cuando decimos un chisme, pero no. Pero entonces es un bonito hábito porque realmente encierra todos los otros y puede como fluir a través de él. En Santiago 4 hay un apartado que se titula Advertencia para los que confían en sí mismos. Y el verso 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, que era lo que les estaba hablando también con el tema del abuso. Les digo esto porque relacionado con peca, reza y empata, con Dios las cosas no funcionan así. La Biblia dice que debemos alejarnos del pecado y debemos alejarnos de esas cosas que nos alejan de Él, porque si nos acercamos a esas cosas, nos alejamos de Dios. Entonces, les digo que es muy reflexivo y también esto requiere de mucho carácter y disciplina, porque cuando yo cometo una mala acción, pecado, y voy a Dios en oración como un acto de arrepentimiento, no puede ser solamente el vine, me arrodillé y ya, quedé flotando. No, es lo que va después de todo eso. Es el cambio. Exacto, es el cambio, es el cómo voy a hacer para evitarlo, porque también vemos una historia bíblica en la que hubo un jovencito que tuvo ahí la tentación y él dijo, vemos, y salió corriendo. Es eso. Y entonces les voy a dar como dos historias así muy resumidamente que se las voy a leer. Uno, el rey David cometió adulterio con una mujer que se llamaba Betsabe y ella quedó embarazada. Cuando el rey David se enteró de esto, él trató de ocultar su pecado y finalmente hizo que Urías, el que era originalmente el marido de Betsabe, fuera a una batalla donde murió. Como quien dice, pues yo ya resolví, y pues no, señor. Después de la muerte de Urías, el Señor Jesús envió al profeta Natán a que fuera a donde el rey David para confrontarlo respecto de lo que él había hecho. Entonces, tras de que él ya había hecho mal, por querer arreglarlo, solamente lo empeoró. Entonces, aquí va la otra parte de la historia. En 2 de Samuel 12, del 13 al 14 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Acá vemos dos cosas. La primera, Dios es compasivo ante nuestros errores y Él está dispuesto siempre a restaurarnos, pero también tenemos que hacer frente a las consecuencias de nuestros actos. Ahí es donde uno se da cuenta que realmente es mejor obedecer y renunciar a esas cosas con las que uno peca, ¿sí? Así es. Es mejor el sacrificio. Y entonces, para cerrar aquí este buen hábito, les voy a leer algo textualmente. Cuando Dios te dice que algo no te conviene, que no te edifica o que te está dominando, es hora de tomar decisiones determinantes, radicales y hacer cambios, porque Dios está pensando en tu futuro. Es muy cierto, porque uno a veces le duele dejar ciertas cosas que Dios le pide, porque uno dice como, no, pero yo construí esto, Me costó. o esto me costó, etcétera, etcétera. Y no, el Señor está diciendo como, así como dijo la canción, devuélveme eso que tal vez yo te di, sí, que tal vez no en sí era malo, pero dámelo. O algo que sí es malo y me está haciendo daño, dámelo, entrégamelo, porque si no lo haces, si no lo expones, no vas a poder avanzar. Entonces, cuando Dios te pida algo, cuando Dios te mande, literalmente mande a exponer algo ante la luz de la palabra, tienes que hacerlo, porque eso realmente es lo que va a permitir que el Señor entre y transforme tu corazón. Entonces, para cerrar, pues a mí me gusta mucho hablar de estos temas
que se han convertido tristemente pues en tabúes en nuestras comunidades cristianas, porque la religiosidad ha robado la oportunidad de hablar abiertamente de temas que impactan en gran manera nuestra vida cristiana, porque realmente esto es lo que tiene que ver con la vida cristiana. La vida cristiana no es ir a la iglesia, dar la ofrenda, cantar, sentarme y ya, lo legalista. No es la ley. La vida cristiana trasciende las cuatro paredes de un establecimiento físico. Entonces, si no le prestamos atención a esto nos puede desviar de la salvación otorgada por la muerte y la resurrección de Jesús. Me parece muy bonito pues lo que tú dijiste al final sobre Jesús pensando en nuestro futuro, porque su palabra lo dice. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Ajá. Y estos temas a mí me gustan muchísimo porque siento que se alinean con una palabra, pensamiento que desde que lo conocí la tiene aquí como estampillada, y es el vivir de manera intencional. Y es que es muy importante que nosotros diariamente tengamos aquí, en todas partes, ese pensamiento de vivir de manera intencional, de no dar las cosas por sentadas, sino de que debemos ser persistentes, perseverantes, con la mirada siempre puesta en Jesús, porque nuestro objetivo no es terrenal. Nuestro objetivo es poder llegar a una gran meta que no está aquí. Amén. Así es. Bueno, pues gracias por ser parte de esta familia Missio Dei. Esperamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Bueno, los abrazamos, los queremos mucho, los abrazamos a la distancia, nuevamente lo digo, y muchas gracias por ser parte de nosotros. Y pues muchas gracias a ustedes también, como lo dice David, pues por estar acá compartiendo con nosotros, dejándonos sus comentarios abajo. Nos vemos dentro de 8 días para comenzar un nuevo espacio que ya no está dentro de la serie Todo Me es Lícito. Ya hoy terminamos. Sí. Entonces vamos a tener unos temas que van a estar más de manera independiente, y bueno, pues no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes. Tenemos TikTok, Instagram y Spotify, YouTube. Y pues YouTube. Bueno, muchísimas gracias, Dios les bendiga, nos vemos pronto. Chao. Chao.